Quality Engines. Elestimulo.com presenta. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Análisis Venezolano. Su anfitrión, Omar Lugo, junto con nuestros invitados, abordaremos los grandes temas económicos, políticos y sociales de la Venezuela contemporánea, temas de interés para los venezolanos de dentro y fuera del país. En esta ocasión le damos la bienvenida al profesor Orlando Zamora, experto en temas de análisis financiero, profesor universitario. Durante 26 años trabajó en el Banco Central de Venezuela, donde últimamente se desempeñó como jefe de la División de Análisis de Riesgo Cambiario. El profesor Zamora ha estudiado a fondo uno de los grandes temas cruciales para entender la Venezuela de hoy. ¿Qué pasó con el dinero que entró al país durante los últimos años? Entró a borbotones en épocas de precios del petróleo históricamente elevados. Bienvenido. Mucho gusto, placer. Es un gusto verlo por acá porque además es una de las personas que, entiendo, ha estudiado más acuciosamente este tema con números, con fundamentos, para explicar dónde reside la naturaleza del fracaso económico de Venezuela en la actualidad. ¿Qué pasó con esa plata? Bueno, es un intento de explicar esa famosa pregunta, ¿no? ¿Dónde están los recursos? Que antes decía, ¿dónde están los reales? Decían los políticos. Yo creo que todavía no hay una plena convicción de cómo fue esa brutal cantidad de recursos que ingresaron a la economía venezolana. La gente habla del petróleo y efectivamente el ingreso petrolero estuvo en 884 mil millones de dólares. Un poco más si colocamos otros ingresos, ventas de refinería. ¿En cuántos años es así? En 16 años, el ingreso petrolero representó 884 mil millones de dólares. Eso fue, en términos lineales, nominales, el 70,6% de todo el ingreso petrolero histórico en 98 años. O sea, en estos 15 años entraron 70 de cada 100 dólares por petróleo que ha percibido Venezuela en su historia. Exactamente, tomando en cuenta que los valores no son los mismos del dólar, pero la inflación fue muy baja en Estados Unidos en 50 años y en Venezuela también. Mucho antes de los 70 la inflación fue muy baja. Entonces, ese ingreso en la economía venezolana generalmente se reproduce por captación de impuestos, porque automáticamente aumenta el caudal de negocios de PDVSA y lo desborda en el pago de regalías, y con toda la apertura económica, el CENIAT tuvo un ingreso extraordinario porque se enfocó en captar por todos los medios posibles la mayor cantidad de bolívares posible. Se habilitaron más de 24 subsistemas de impuestos, o sea, fue algo colosal. Entonces, si estamos hablando de 884 mil millones de dólares en dólares, los bolívares fueron casi equivalentes, 772 mil millones de dólares si llevamos los 2,6 billones de bolívares que ingresaron por vía del CENIAT. Que son billones en español, no son los billones en la métrica inglesa. En nomenclatura inglesa. Es decir, la captación de CENIAT, sobre todo en estos últimos años, estuvo sobre el 1,5 billones de bolívares. Si a eso le unimos la deuda, que también fue colosal, PDVSA se endeudó sobre los 120 mil millones de dólares llevados, a pesar de que gran parte de la deuda fue en bolívares. Se endeudó 1,5 veces más que la nación. Pero para agravar, y el detonante final de toda esta crisis que confrontamos, fue colocar al Banco Central al servicio de la caja estatal para poder mantener los altos niveles de costo y garantizar el triunfo electoral del 2012. Que lo dijo, por cierto, el propio exministro Jorge Giordani, que botaron la casa por la ventana para garantizar que Hugo Chávez ganara de nuevo las elecciones. Fíjate que Giordani admite que fue un efecto fue colosal lo que tuvieron que hacer para mantener la continuidad política, ¿no? Y poca gente dice, lo recuerda, que al sector bancario se le extrajeron 26 mil millones de bolívares en bonos para la misión vivienda y para las misiones que a última hora se instrumentaron, y que al final fueron exitosas, le garantizaron 1.600.000 votos de ventaja al presidente, pero creando ya las bases, creando los cimientos de la descomposición y destrucción de la economía venezolana inmediata. Lo que se hizo en el año 2012, la emisión inorgánica de dinero, el endeudamiento, colocar a PDVSA en la cabeza de todo el desarrollo,
explica los impactos actuales. PDVSA de alguna manera reemplazó al Banco Central en lo que se refiere al manejo del 40% de las reservas internacionales. Prácticamente el concepto de reservas internacionales fue desechado porque PDVSA no colocó esos recursos en función de la centralización de las reservas, lo que le impidió al Banco Central por lo menos generar un 10 o 20% por colocación en intereses. Pero lo más grave es que PDVSA tradicionalmente no necesita dólares porque trabaja en territorio venezolano. Necesita es para tecnología, para pagar servicios también internacionales. Y esas necesidades el Banco Central se las garantizaba con un fondo rotatorio de 300 millones. Ese fondo rotatorio cubría todas las necesidades de PDVSA. Bueno, en la práctica, cuando PDVSA comenzó con esta modalidad, le sustrajo a las reservas internacionales por esta vía 335.000 millones de dólares. Es decir, que PDVSA aumentó 100 veces la cantidad de dólares que administraba. La pregunta es, ¿cómo hizo esto? ¿Y para qué lo hizo si trabaja en bolívares? Bueno, fue parte de esa expansión geopolítica que estuvo dentro del marco de PDVSA. La presencia internacional, los 4 convenios de Petrocaribe, muy costosos, estuvieron en el orden de los 59.000 millones de dólares, los 4 convenios. Ese apoyo internacional que compró el chavismo se basó en esa cantidad de dinero. Para satisfacer las relaciones con 23 países. Y conseguir los votos en el Consejo en la OEA, perdón. Pero fíjate que PDVSA no construyó en Venezuela una sola refinería, pero sí tomó 7 refinerías fuera de Venezuela. En Ecuador, en Nicaragua, en Cuba, las viejas refinerías las modernizó. Y en China, que es tal vez la más explicable, que tiene más sentido, también desarrolló una refinería importante. Entonces, PDVSA comenzó a trabajar con total autonomía hacia el exterior. Llegó a recaudar más fondos que el Ministerio de Finanzas, aunque no parezca lógico. Por lo tanto, el sentido de la constitución de un presupuesto único quedó roto por esta acción. Profesor, ya vamos a una breve pausa para regresar sobre ese punto. La conclusión hasta ahora es que PDVSA es el detonador final de la crisis por la modalidad, por el rol que jugó PDVSA y por requebrajar la política cambiaria. Se dejó a un lado la eterna política de acumular reservas, de que el Banco Central, que sí tenía la idoneidad para administrar las reservas, ese rol cesó en la práctica, ¿no? Vamos a regresar sobre ese punto para ilustrarlo además con su gráfico de cómo la montaña de dinero llega de la Tierra a la Luna. Esto es Análisis Venezolano. Conversamos con Orlando Zamora, profesor universitario, experto en temas financieros y analista acucioso de qué hizo Venezuela con la gran cantidad de dinero que entró por petróleo. Ya regresamos. Quality Engines Auto Sale. Si no tienes Social Security ni crédito, nosotros lo resolvemos. Ven con la licencia americana o de tu país y de aquí te vas manejando. Te aprobamos el financiamiento del vehículo que tanto te hace falta. En Quality Engines tenemos muchos modelos para escoger. Nos adaptamos a tu estilo. Nuestra dirección 361 Northwest 36th Street, Miami. www.quality-engines.com. Quality Engines Auto Sales. Elestimulo.com. Noticias que te mueven. Ven a descubrir el Paseo de las Artes. Un oasis de buen teatro en Doral. Disfrute 7 obras breves en artísticos contenedores. Tenga contacto directo con sus actores más queridos. De jueves a domingos, a partir de las 6 de la tarde y por solo $5. El Paseo de las Artes. Un espacio único en Doral. Tronic Solutions. Tenemos las mejores marcas: celulares, tablets, drones, cámaras GoPro, accesorios. Tenemos asesoría personalizada y showroom exclusivo. Garantía en toda Latinoamérica. Puedes comprar en Miami y retirar en Venezuela si así lo deseas. Precios especiales por apertura. Estamos en el 2708 Northwest 72 Avenida, Doral. Tronic Solutions. Vanguardia tecnológica. Baracars Rental Car. Alquila fácil, alquila seguro en el sur de Florida. Algunos solo te dan ofertas. Nosotros las mejoramos y te ofrecemos la mejor experiencia. Te incluimos seguro, GPS y la silla para tu bebé. Te buscamos y te dejamos personalmente en el aeropuerto. Ubícanos www.baracars.com, @Baracars en Twitter, Baracars Rental Car.
Y luego de su gran éxito en Caracas, Reinaldo Durán Productions trae a Miami Té para Tres, un tributo al recordado Gustavo Cerati, escrita y dirigida por Juan Carlos Duque. ¿Cómo has aprendido? Bueno, yendo a tus conciertos. Me vas a matar con el teatro. Ahora entonces teatro. Con las actuaciones de Flor Núñez, Carlos Mata y Frank Medina. Té para Tres, a partir de este viernes 29 de mayo a las 9 de la noche en el Paseo de las Artes. Los esperamos.